La música de cámara hace referencia a aquellas composiciones para un pequeño grupo, generalmente instrumental, diseñadas para ser escuchadas en una habitación reducida en lugar de ser ejecutadas en una gran sala de conciertos. Anteriormente, cámara hacía referencia a una habitación de palacios reales reservados. Allí era el lugar donde un pequeño grupo de músicos celebrase conciertos y ambientaban las fiestas, al igual que diversos eventos privados. La música de cámara es mucho más íntima y en la que cada parte es más o menos independiente y con carácter de solo. También se caracteriza por la ausencia de un director y la gran expresión emotiva dentro de la música. Al grupo individual se le llamaba camerata, donde los músicos se reunían en una sala a crear música, antes de los espectáculos, ya sean iglesias, el teatro o los palacios. Tiene su origen durante la época del Renacimiento en Francia, en el siglo XVII, bajo el reinado del rey Francisco I, que obligaba a los músicos a tocar dentro de su habitación. Debido al aumento del número de músicos ordinarios del rey, tuvo que dividir sus servicios en dos grupos, uno de los cuales recibió el nombre de los denominados chantres de la chambre, que eran los encargados de la música de cámara privada, y los llamados chantres de la capilla, que interpretaban su música en las iglesias, también llamadas capillas, y otros eventos un tanto más abiertos al público. Los conciertos públicos de música de cámara comenzaron a tener lugar solo a partir del siglo XIX. La música de cámara alrededor de 1750 se ha escrito casi siempre para cuerda en las formas trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto, noneto. Pero también se han utilizado con frecuencia piano y cuerda, un conjunto mixto de vientos y cuerdas, viento solo y otras combinaciones. Generalmente se trata de 2 a 12 músicos, uno por cada parte melódica. El primer gran ejemplo que se identifica como música de cámara apareció en Inglaterra a finales del siglo XVI y en principios del XVII, y era el viol consort o conjunto de violas. Era una música de carácter íntimo y a menudo intensamente emotiva. Anteriormente a su formalización, la música profana de la Edad Media y el Renacimiento estaban generalmente compuestas para pequeños conjuntos vocales e instrumentales. La mayoría de las composiciones eran piezas vocales a 3, 4 y 5 voces. En la era del Barroco cobró importancia, primero en Italia y a más tarde en Europa más al norte, dos géneros instrumentales, la sonata da chiesa o sonata de iglesia y la sonata da camera o sonata de cámara. Durante el clasicismo, Haydn escribió música de cámara en un estilo que lo distinguía, porque eran interpretadas al aire libre por grupos de instrumentos de cuerda y vientos. Abandonaron el uso del bajo continuo y en cambio utilizaban instrumentos de tesitura intermedia para rellenar las armonías. Haydn estableció el cuarteto de cuerdas como el conjunto de música de cámara por excelencia. Aunque la música de cámara tiene su origen en el Renacimiento, su estilo fue heredado por la mayoría de compositores posteriores, como Mozart y Beethoven, y llevado a su máxima expresión y calidad de la mano de Brahms en el siglo XIX. La música de cámara del romanticismo fue desarrollada especialmente por el austríaco Franz Schubert y el alemán Johannes Brahms. Poco a poco se fueron creando nuevas combinaciones de grupetos de cámara. Gracias al nuevo avance hecho por los compositores y su creatividad, dieron un nuevo sentido de profundidad y seriedad a las obras. En el siglo XX, la música de cámara acogió técnicas contemporáneas en los trabajos de los compositores franceses Claude Debussy y Maurice Ravel, del húngaro Béla Bartók, cuyos 6 cuartetos de cuerda forman una de las contribuciones más importantes a la música de cámara del siglo XX. Los conjuntos de música de cámara de composición variada, incluyendo instrumentos como las voces, el arpa, la guitarra, los vientos o la percusión, se convirtieron en los principales vehículos para la nueva música de los compositores. También es importante citar que la palabra cámara no se quedó en una sola agrupación. Se creó la Orquesta de Cámara Inglesa en 1948 y la más formalizada en 1960 por la Academia de St. Martin-in-the-Fields, intentando así, en teoría, tener cuantos violines, chelos, violas o contrabajos en el escenario, creando así un sonido más amplio o de diferente color, pero aún sin llegar al orden completo de una orquesta, y así el director busca la manera de resaltar o de crear su propia versión de las obras.